Ayer, mientras navegaba por foros en línea por diversión, me encontré con un perfil que usaba mi nombre, foto y secretos, solo para darme cuenta de que era mi hermana haciéndose pasar por yo, vendiendo mentiras que podrían arruinar nuestra familia para siempre. Siempre habíamos sido una familia unida, con mi hermana menor, Sofía, y yo compartiendo risas y confidencias en nuestra casa de paredes blancas, donde el aroma a café de mamá llenaba las mañanas, mientras papá tocaba su guitarra en el porche al atardecer, creando una sinfonía de tranquilidad que nos envolvía como un manto protector. Sofía, con su cabello rizado y su risa contagiosa, era mi sombra, mi cómplice en travesuras infantiles, y aunque a veces peleábamos por tonterías, como quien usaba el baño primero, nunca dudé de su lealtad ni de la mía hacia ella, porque éramos dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente en el caos ordenado de nuestra vida. Todo eso cambió una noche cualquiera, cuando aburrido y navegando en internet, busqué mi nombre por curiosidad, esperando encontrar alguna foto vieja, pero lo que hallé me arrancó el aire de los pulmones, y puso en duda todo lo que creía saber. El problema 250 palabras, no era una foto mía lo que encontré, sino un perfil entero en un foro oscuro, uno de esos sitios donde la gente vende secretos y favores, con mi nombre completo, mi cara sonriendo en una selfie que había subido hace meses, y detalles de mi vida que solo alguien muy cercano podía saber, como el apodo que me puso papá o la vez que rompí un jarrón y lo escondí, todo escrito por alguien que fingía ser yo, pero con un tono siniestro que ofrecía información jugosa a cambio de dinero. Mi corazón se hundió cuando vi las respuestas, desconocidos pidiendo más, algunos enviando pagos, y mientras leía, noté que las publicaciones venían de una IP que rastreé hasta nuestra propia casa, lo que me llevó a la puerta de Sofía, quien estaba encerrada en su cuarto con su laptop, tecleando furiosamente mientras yo golpeaba, exigiendo respuestas que ella esquivaba con risas nerviosas que no encajaban con la hermana que conocía. Quería creer que era un error, un hackeo, pero cuando vi su pantalla por la rendija de la puerta, era ella, mi propia sangre, usando mi identidad para tejer una red de mentiras que no solo me exponía, sino que ponía a nuestra familia en la mira de extraños que ahora sabían demasiado. El giro, 350 palabras. Esa noche mientras mis padres dormían ajenos al torbellino que se gestaba, confronté a Sofía en la cocina, donde ella, con una calma que me erizó la piel, admitió que sí, era ella detrás del perfil, pero no por diversión, sino porque alguien la había chantajeado con fotos suyas comprometedoras, obligándola a hacerse pasar por mí para vender secretos que según ella, no hacían daño a nadie, una excusa que se derrumbó cuando revisé el foro otra vez y vi que no solo vendía mis historias, sino que inventaba dramas sobre papá teniendo una amante y mamá escondiendo deudas, mentiras tan elaboradas que algunos usuarios ya planeaban contactarnos directamente. Lo que me dejó helado fue cuando mencionó que el chantajista era alguien de la familia, una pista que me hizo revolver cajones hasta encontrar una carta anónima en su escritorio, escrita con recortes de revistas, que decía sigue, o todos sabrán la verdad de la noche del incendio, un evento que ocurrió hace años cuando nuestra vieja casa ardió misteriosamente y nos mudamos, un secreto que siempre creí que mis padres habían enterrado. Ahora sospechaba que Sofía sabía más de lo que decía, y que este juego online era solo la punta de un iceberg que conectaba su traición con un pasado que yo apenas recordaba, pero que empezaba a oler a cenizas en mi memoria mientras ella me miraba, no con arrepentimiento, sino con una sonrisa torcida que sugería que yo también estaba enredado en algo que aún no entendía. La realización 350 palabras, pasé días reconstruyendo fragmentos de esa noche del incendio, recordando vagamente cómo mamá lloraba mientras papá cargaba cajas al auto, y Sofía, tan pequeña entonces, aferraba un osito chamuscado, y me di cuenta de que nunca nos explicaron por qué empezó el fuego, solo nos dijeron que fue un accidente, pero las palabras de la carta y la actitud de Sofía me hicieron dudar de todo, como si nuestra vida desde entonces hubiera sido una obra de teatro con actores que olvidé interrogar. Revisé fotos viejas en el ático, encontrando una donde aparecía un hombre desconocido junto a papá, alguien que no volví a ver después del incendio, y cuando busqué su nombre en línea, descubrí que había muerto esa misma noche en un accidente separado, una coincidencia que apestaba a mentira mientras las piezas encajaban en mi cabeza, sugiriendo que mis padres habían huido de algo o alguien, y que Sofía, con su perfil falso estaba desenterrando ese pasado por órdenes de un fantasma que los perseguía. Confrontarla otra vez fue inútil, porque ahora negaba todo diciendo que inventé la carta, pero sus ojos esquivos y el sudor en su frente gritaban culpabilidad, y me golpeó la certeza de que no solo me traicionaba a mí, sino que estaba vendiendo la seguridad de toda la familia a un enemigo invisible que tal vez había estado con nosotros todo este tiempo, disfrazado de recuerdos borrosos que ahora ardían en mi mente como aquella casa perdida. El problema empeora otra vez 350 palabras. La situación se salió de control cuando recibimos una llamada anónima en casa, una voz distorsionada que susurraba paguen o todos sabrán lo que pasó en el 17, refiriéndose al lote donde estaba nuestra vieja casa, y mientras mis padres palidecían y fingían que era un error, vi a Sofía correr a su cuarto, cerrando la puerta como si supiera exactamente quién estaba detrás, lo que me llevó a hackear su laptop esa noche, descubriendo correos con un tal fuego viejo que le pagaba por cada mentira que subía al foro, prometiéndole borrar sus fotos si terminaba el
trabajo. El pánico creció cuando vi que el último correo exigía algo más grande, un video confesando la verdad del incendio con mi voz, una trampa que Sofía planeaba grabar usando grabaciones mías editadas, y supe que no solo estaba arruinando mi vida, sino que me estaba convirtiendo en el chivo expiatorio de un crimen que ni siquiera entendía. Mis padres, ajenos al alcance de su traición, empezaron a discutir sobre mudarnos otra vez, pero cuando les conté lo del foro, mamá se desmayó y papá rompió un vaso, gritando que esto nunca debió salir a la luz, una reacción que confirmó mis peores miedos. Ellos escondían algo del incendio, y Sofía lo estaba usando para salvarse, dejando que extraños nos acecharan mientras mensajes del foro llegaban a mi celular, con usuarios diciendo te encontramos y direcciones que coincidían con nuestra calle, un cerco que se cerraba mientras mi hermana seguía tejiendo su red desde el cuarto de al lado. Otro giro loco, 350 palabras, decidí tomar el control y grabé a Sofía en secreto mientras hablaba con Fuego Viejo por videollamada, esperando atraparla, pero lo que vi en la pantalla me dejó temblando, porque no era un extraño, sino el tío Luis, el hermano de papá que supuestamente había cortado contacto tras el incendio, vivo y con una cicatriz en la cara que parecía quemadura, ordenándole a Sofía que acelerara las cosas mientras le mostraba un sobre con fotos de esa noche, donde se veía a papá discutiendo con el hombre desconocido que murió, una escena que sugería algo más que un accidente. Luis reía, diciendo que había sobrevivido al fuego que papá provocó para silenciarlo, y que ahora usaba a Sofía para vengarse, chantajeándola con fotos que ella tomó en una fiesta hace meses, pero también prometiéndole una fortuna si lo ayudaba a destruirlos desde adentro. Mi cabeza giraba mientras apagaba la grabación, porque no solo mi hermana me había traicionado, sino que el tío Luis, a quien creíamos perdido, era el cerebro detrás de este caos, manipulándola como marioneta mientras mis padres vivían en una burbuja de culpa que nunca confesaron. Confronté a Sofía con el video, y ella, llorando, admitió que Luis la contactó hace un año, pero juró que no sabía del incendio hasta que él le mostró las fotos, una excusa que se deshizo cuando Luis llamó al teléfono fijo esa misma noche, diciendo dile a tu hermano que se una o lo próximo que arda será esta casa, una amenaza que me puso cara a cara con un enemigo familiar que ahora tenía el poder de incendiarlo todo otra vez. El giro inesperado, 350 palabras. La noche siguiente, papá reunió a la familia en la sala, su rostro pálido mientras confesaba que el incendio no fue un accidente, sino un intento desesperado de protegernos de Luis, quien traficaba drogas con el hombre muerto y quería involucrarlo, una pelea que terminó con papá prendiéndole fuego a la casa para borrar pruebas, pensando que Luis había muerto en las llamas, solo para descubrir ahora que sobrevivió y buscaba venganza. Pero el verdadero golpe vino cuando Sofía, con lágrimas que parecían ensayadas, sacó un cuchillo de la cocina y lo puso contra el cuello de papá, gritando que Luis le había prometido liberarla si lo entregaba. Una traición tan cruda que mamá se lanzó sobre ella, arrancándole el arma mientras yo corría por el teléfono para llamar a la policía, solo para darme cuenta de que las líneas estaban cortadas y un golpe en la puerta anunció a Luis, entrando con dos hombres armados que nos rodearon como lobos. Él sonrió, diciendo que no quería dinero, sino ver a papá sufrir como él sufrió, y que Sofía era solo un peón en su juego, pero entonces ella se giró contra Luis, clavándole el cuchillo en el brazo y gritando que no sería su títere, un caos que explotó cuando los hombres dispararon al techo, exigiendo silencio mientras Luis, sangrando, reía y decía, esto es solo el comienzo, dejando caer una foto de mí con una cruz roja, como si yo fuera el próximo objetivo en esta guerra familiar que había cruzado de las sombras a nuestra sala en un instante. El final problemático, inesperado e increíble, pero no completo 300 palabras, la casa se convirtió en un campo de batalla, con Luis herido pero vivo, ordenando a sus hombres que nos ataran mientras papá suplicaba perdón y mamá abrazaba a Sofía, quien temblaba entre la culpa y el miedo, pero el aire se llenó de sirenas antes de que pudieran hacer más, porque un vecino había visto las armas y llamó a la policía, forzando a Luis a huir con un hombre mientras el otro era atrapado, dejándonos a nosotros con las manos atadas y la verdad sangrando en el suelo. Los agentes nos interrogaron, pero nadie dijo toda la historia, papá callando sobre el incendio, Sofía negando su rol con Luis, y yo, atrapado entre protegerlos o entregarlos. Solo mostré el video que no explicaba todo, un rompecabezas incompleto que nos dejó libres pero marcados. Ahora vivimos con candados nuevos y miradas esquivas, porque Luis sigue ahí fuera, y la foto con mi cruz me persigue, sugiriendo que su venganza no terminó, mientras Sofía susurra que él tiene más aliados en la familia. Una idea que me hace dudar de cada pariente que nos llama para ayudar. No sé si huir, enfrentarlo o esperar el próximo golpe, pero la casa huele a humo otra vez, no de fuego, sino de secretos que arden entre nosotros, y me pregunto si este final es solo una pausa antes de que Luis regrese, o si alguien más en esta familia rota levantará el próximo cuchillo. Finalización. 400 palabras. Han pasado 2 semanas desde esa noche, y aunque la policía patrulla nuestra calle, el silencio en casa es más aterrador, porque ayer encontré un sobre bajo mi almohada con una nota que decía Luis no trabaja solo, y una foto de mamá hablando con un hombre en un callejón, tomada hace días, lo que me hizo cuestionar si ella también estaba enredada en este juego desde el principio. Quizás sabiendo que Luis
Luis vivía y callándolo para protegernos o traicionarnos. Confronté a papá con la foto, y él con los ojos hundidos, admitió que mamá desapareció por horas después del incendio, supuestamente para arreglar cosas pero nunca explicó qué, y ahora teme que ella haya hecho un trato con Luis para salvarse, una idea que se torció cuando revisé su celular y vi mensajes borrados que recuperé, donde alguien le decía termina con él o lo haré yo, un código que apestaba a conspiración mientras mamá juraba no saber nada, su voz temblando como si escondiera más que miedo. Entonces Sofía confesó algo peor, diciendo que Luis le había mostrado un video de mamá prendiendo el fuego con él esa noche. No papá, una revelación que me dejó helado porque ahora no solo dudaba de mi hermana, sino de la mujer que me crió, y cuando un auto desconocido pasó lento por la casa esa noche, con una risa que sonaba como la de Luis saliendo de la ventana, supe que este giro nos había arrastrado a un pozo más profundo, donde mamá podía ser la verdadera villana que dejó a Luis vivo para perseguirnos, y yo, el próximo en su lista de sacrificios. Enat. Luciación 2400 palabra, no pude quedarme de brazos cruzados, así que seguí a mamá cuando salió a comprar, viéndola entrar a un almacén abandonado donde Luis la esperaba, no con furia, sino con un abrazo que me revolvió el estómago, porque no parecían enemigos, sino cómplices, y mientras espiaba desde una ventana rota, escuché fragmentos de su charla sobre mantener a papá fuera y terminar con el chico si pregunta demasiado, una amenaza que me hizo retroceder temblando mientras grababa con mi celular, capturando como Luis le daba una bolsa que ella escondió en su abrigo. Al volver a casa, revisé el video y noté que la bolsa tenía manchas rojas, no de pintura, sino de algo que olía a muerte, y cuando la enfrenté, ella se derrumbó, confesando que Luis nunca fue el villano, sino que ella lo ayudó a fingir su muerte tras el incendio para escapar de deudas con traficantes. Un plan que papá creyó haber iniciado pero que ella orquestó, dejando a Luis vivo como su seguro. Sofía entró en pánico, diciendo que Luis la usó para despistar, y que la foto con mi cruz era un señuelo para mantenerme ocupado mientras ellos planeaban algo más grande. Pero el giro real vino cuando papá apareció con un arma, diciendo que sabía todo desde hace días y que había contactado a los traficantes originales, ofreciendo a mamá y Luis a cambio de nuestra seguridad, una traición que explotó cuando un disparo sonó afuera, y vimos al hombre del almacén caer, dejando claro que el pasado había regresado con dientes afilados para mordernos a todos. Luciación 400 palabra. La policía llegó tras el disparo, pero no encontraron a Luis ni a mamá, solo al hombre muerto con un tatuaje que papá reconoció como de los traficantes. Y mientras nos interrogaban, Sofía susurró que había visto a mamá subir a un auto con Luis antes del caos, llevándose la bolsa ensangrentada que ahora temía que contuviera algo más que dinero, quizás pruebas o un trofeo de su pacto retorcido. Revisé el almacén esa noche, encontrando un celular abandonado con un video de Luis y mamá riendo mientras quemaban documentos, y una voz al fondo diciendo el hijo es el siguiente si no paga, una amenaza que me heló porque ahora no solo eran ellos contra papá, sino contra mí, y el dinero que debían no era de traficantes, sino de un socio que papá había estafado antes del incendio, un hombre que Luis dijo estar muerto pero que claramente vivía para cobrar. Papá se quebró, confesando que ese socio, un tal Máscara, lo obligó a prender el fuego para cubrir el robo, pero mamá lo traicionó al salvar a Luis y ahora los dos lo cazaban para entregarme como moneda de cambio. El giro explotó cuando Máscara llamó al teléfono de casa, su voz rasposa diciendo, tengo a tu esposa, dame lo que me debes, o el chico arde como la casa. Una promesa que se selló con un grito de mamá al fondo, y mientras papá corría por su escondite de dinero, un humo empezó a salir del sótano, como si el pasado literalmente ardiera para atraparnos otra vez. Luciación 400 palabra. El humo no era un incendio, sino una bomba de gas que nos dejó inconscientes, y desperté atado en una bodega desconocida, con Máscara frente a mí. Un hombre de ojos fríos que sostenía la bolsa ensangrentada, ahora abierta para mostrar dedos cortados que reconocí como de Luis por un anillo que siempre usaba, mientras él reía diciendo que mamá lo había entregado para salvarse. Un giro que me destrozó porque la mujer que me crió había mutilado a su hermano para negociar con este monstruo. Papá estaba a mi lado, también atado, suplicando que me soltaran, pero Máscara reveló que el dinero robado era solo la mitad del plan, porque mamá y Luis habían escondido un cargamento de droga esa noche del incendio, y ahora ella lo guiaba a él para recuperarlo, usando mi vida como palanca. Sofía apareció entonces, no como rehén sino libre, con una pistola que Máscara le dio, confesando que se unió a ellos para terminar con esto, porque Luis la había convencido de que papá era el verdadero culpable de nuestras miserias, una traición que me dejó sin aire mientras ella apuntaba, no a mí, sino a Máscara, disparándole en la pierna y gritando que no dejaría que me mataran, un caos que explotó cuando mamá entró, sangrando y diciendo que Luis estaba vivo, que los dedos eran falsos, y que todo era una trampa para que Máscara los reuniera a todos en un solo lugar donde él pudiera vengarse de una vez por todas. Luciación
Disación 5400 palabra. El disparo de Sofía desató el infierno, con Máscara rugiendo mientras Luis irrumpía, no herido, sino armado, revelando que los dedos eran de un cadáver que usaron como señuelo, y que él y mamá habían planeado este encuentro para eliminar a Máscara y a papá, quedándose con el cargamento que valía millones, un giro que se torció cuando Sofía se giró contra Luis, gritando que no sería parte de más sangre, y disparó otra vez, alcanzándolo en el hombro mientras yo cortaba mis cuerdas con un clavo suelto, corriendo hacia papá para liberarlo. Máscara, cojeando, sacó un cuchillo y apuñaló a mamá en el caos, diciendo si no tengo el dinero, nadie lo tiene, y mientras ella caía, Luis disparó a Máscara, matándolo al fin, pero no antes de que papá, libre, lo enfrentara, golpeándolo hasta que ambos colapsaron, exhaustos y sangrando en un charco de traiciones. La policía llegó tarde, encontrándonos a Sofía y a mí abrazados entre cuerpos, con mamá viva, pero apenas respirando, susurrando que lo hizo todo por nosotros, una mentira que se deshizo cuando Luis esposado, confesó que el cargamento nunca existió, que era un mito para mantenernos peleando, y que él solo quería ver a papá destruido, un juego sádico que nos dejó rotos. Ahora estamos en un hospital, con mamá en coma, papá enfrentando cargos, y Sofía jurando redimirse, pero un mensaje llegó a mi celular desde un número desconocido, diciendo el fuego nunca miente, busca el sótano, una pista que me hace temer que esta historia no ha terminado, y que el verdadero secreto aún arde bajo las cenizas de nuestra familia destrozada.